Bienvenida, bienvenido a Future Founder. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo fundamental cuando creces, cuando buscas fomentar una cultura y esto puede resultar en ruido. Ruido interno cuando se avanza en lo operativo, en proyectos, y entre cada una de estas unidades mínimas que son vehículos, empresas, sociedades que se verticalizan por algún motivo que tú has elegido, por una estrategia, pero no tienen una cultura, ¿no?, contextual que compartir y tienen metodologías, procesos diferentes, formas de hacer, tipos de entrega, velocidades diferentes y se genera ruido. Muchas empresas terminan por caer muy rápido o caen lentamente y mueren agonizantes justamente por ese problema, por no limpiar el ruido y por no separar el ruido y poder así hacer más eficiente aquello que has creado. Si es tu caso y has creado varios vehículos o varios proyectos, da igual si es una sociedad o no, si son diferentes proyectos, es muy probable que quieras, por lo que sea, o tengas tu estrategia, tu hipótesis de lo que viene, que tengas que tener varias verticales para poder avanzar en tu estrategia. Por lo tanto, vamos a profundizar en esto muy rápidamente para que estés absolutamente en warning constante y que puedas implementar muy rápido mejoras para que esto no suceda. Si has creado diferentes proyectos y esperas que operen con la misma lógica, con la misma tipología de procesos, con la misma arquitectura también de procesos, con la misma cultura, con el mismo estilo de hacer a nivel operativo, puede que estés cometiendo un fallo, porque al forzar puede que rompas la máquina que estás creando. Entonces, hay warnings inmediatos que puedes tener en cuenta, hay warnings leves que también puedes ir viendo y que no lo dejes en un cajón de, bueno, hay que tirar para adelante y seguir, sino enfréntalo y busca soluciones de forma inmediata. Incluso si quieres hacer una integración, porque adquieres una nueva empresa, la integración forzada también va a generar ruido, pero no solo en las personas, porque son diferentes equipos que opinan, tienen sus dinámicas, sus inercias internas, sus presiones internas como equipos, y luego tienen sus estilos, sus tools también. Es decir, hay multiplicidad de factores que pueden que haga que esa integración forzada te lleve también al límite. Pero founder, tranquilo. Hoy te voy a contar, o vamos a explorar juntos, cómo enfocar en esto y cómo no caer en el intento y seguir construyendo, reparando, yendo 2 pasos atrás, o 3 o 10, pero reparando y dejando sólido aquello que es sólido y el ruido alejándolo. Incluso cómo desenchufar, ¿no?, un elemento de otro para que continúen sus historias, sus límites se naveguen de forma coherente y que sus avances, ambiciones, también lo hagan a esa velocidad que requiere ese negocio y ese equipo. Hoy lo vamos a hacer en 4 pasos. Número 1. ¿Qué es el ruido empresarial y cómo se genera? Número 2. Cultura versus procesos. El error de uniformarlo absolutamente todo. Número 3. ¿Cuándo integrar y cuándo desconectar proyectos, empresas? Número 4. Mi experiencia desconectando empresas de forma estratégica. Antes de comenzar el número 1, vamos a pensar primero por qué ha de estar constantemente en nuestra mente, a nivel estratégico y a nivel operativo, con warnings que nos permitan conectar y desconectar, probar, testar, analizar. Tenemos que estar de forma consciente, constantemente viendo indicadores. Parece ser que como son personas y las empresas es muy fácil de visualizarlas a nivel racional, separarlas, ¿no?, desde el punto de vista incluso entre oficinas a nivel físico. ¿Qué sucede cuando pones todo en un mismo contenedor? Una idea, una hipótesis muy sana puede ser que tú creas que poner a todas las personas en un mismo sitio haga que entre ellas compartan una filosofía, que esté muy clara la cultura, que la cultura parece ser que al unificarla o al hacer una base todo va a ir mejor porque todo el mundo va a entenderlo, pero ¿por qué no sucede? ¿Y por qué luego las personas entre ellas generan grupos, subgrupos y a veces también se vuelven unidades divisibles entre ellas y que operan de forma rara, de forma que tú no comprendes? ¿Y por qué generan ruido entre ellas? Pero no es solo eso. Luego entre empresas, es decir, subes a lo estratégico y lo mismo. El output no es el que la empresa A necesita, pero la B, ese output le funciona con su tipología de cliente, pero no
con ese cliente que está dentro de este organigrama. Por lo tanto, se hace más complejo. No solo por cultura, sino también por el output, el resultado. Si las calidades compiten, si las calidades no llegan, si las calidades no están integradas, también va a haber ruido. Pero no solo eso, cuando integras nichos diferentes, resulta que entre esos grupos son tribus urbanas diferentes, pueden que no tengan la misma cultura allí fuera, las opiniones también sesgadas, con inercia. Por lo tanto, ¿hasta dónde llevar pasiones diferentes, enlazarlas? Porque la pasión de un grupo de diseño, con la pasión de un grupo de ingenieros, con la pasión de un grupo de project managers o con la pasión de un delivery súper técnico, de hierros, de hacer, construir, pues difiere, ¿no? Mentes muy operativas, muy ingenieriles, muy arquitectónicas, muy estetas, muy artísticas, o muy creativas divergentes, o muy convergentes, excesivamente técnicas y nada estéticas, y así un mar de diferencias, de diversidades. ¿Pero qué hace que una empresa sea increíblemente robusta? Si una empresa de este grupo de empresas o proyectos hacemos un zoom in, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un apasionamiento sobre una temática, sobre una vertical, que se va a ir adaptando, readaptando, mejorando, refinando productos. Cada unidad, cada máquina va a tener un valor, va a aumentar en capacidad de crear nuevos productos y de enfocar la capacidad exacta con el requerimiento exacto que trae un cliente, que ese es el gran reto. En ese camino hacia ese gran reto, si hacemos multiplicidad de proyectos que se vuelven empresas, esas empresas que tienen equipos, tienen formas diferentes de comunicarse con el cliente, de crear comunicaciones, de un lifestyle diferente, pues ya tienes la respuesta. Y encima esos apasionamientos quizás hasta sean contrarians entre vehículos. Por lo tanto, separarlos quizás sea una opción inmediata, o quizás juntar una cadena de negocios de vehículos que estén relacionados, que sean como parte de un macros procesos, ¿no? Es muy fácil ver en un microproceso qué roles intervienen en una cadena de procesos, por lo mismo en una estrategia más global de grupo de empresas o de empresitas. No te preocupes, no hace falta tener un gran tamaño, es ir creando contenedores y que por unidad creen productos con una expertise 100% ajustado al requerimiento del cliente. Por lo tanto, si tienes la capacidad de crear varios equipos, vas a tener este reto, el de que tengan sentido dentro de un espacio físico y un espacio virtual en el que esa virtualización crea estas lógicas de crear productos, marcas, que sean contenedores, sociedades, en la que cada una tenga sus particularidades, pero que compartan, ¿no? Una cadena dentro de un valor concreto, de la cadena de valor que está allí fuera en un sector concreto. Por lo tanto, no todo se puede juntar. ¿O sí? No lo sabemos. Punto número 1. ¿Qué es el ruido empresarial y cómo se genera? En una empresa, el ruido es lo que en las comunicaciones internas, en cualquier tipo de procesos, generan disonancias, fricciones, enfrentamientos, discusiones, debates acalorados o, en el mejor de los casos, debates post, pre, durante, que hacen que, en el caso de ruido, no en este caso en el que es positivo y se analiza y se reflexiona, sino al comprender que es ruido, generan ineficiencias, reducen la calidad de los procesos, pero sobre todo generan también ruido entre roles, distorsionan y generan mental fog entre roles. Y en una empresa en la que una persona hace seguramente entre 3 y 5 roles, eso no es un buen punto para anclar productividad. ¿Por qué? Porque el mental fog va a hacer que esa persona esté estresada y que en efecto cascada se reduzca la eficiencia. Esto claramente también aparece cuando hay objetivos cruzados, cuando no hay estrategias similares, cuando no hay un tipo de opinión de iguales, cuando hay seguramente también ego en medio de todo esto, y quizás hay sectores que tienen más ego que otro, porque los avatares de quienes están dentro de esas lógicas, esas tribus profesionales, puede que estén todavía transitando una ruptura de su ego o una creación de su ego. Y esto no es un dato menor. El contexto de un sector del talento puede que esté en auge y otro puede que esté en declive. Ojo con esto. Pero sobre todo, aquí es una falta de alineación y eso también puede que refleje que haya una cultura empresarial incompatible. Y puede que ambos tengan, ¿no? Ambas organizaciones, ambas personas tengan la misma base de valores, buenas prácticas y aún así no lo logren.
no avance. Bueno, un ejemplo claro es la startup contra el elefante, ¿no? De David contra Goliat. Al final, una mente ágil, emprendedora, enfocada al fallo en un contexto de fallo constante, busca refinar, mejorar, adaptarse, iterar, incluso rehacer, reconstruir, destruir y reconstruir muy rápido. Y una organización elefante, Goliat, avanza con procesos, burocratizada y con mentalidades limitantes. Por lo tanto, ahí tienes un buen ejemplo rápido para ver que si quieres crear un software, ¿con quién harías ese software? ¿No? En un contexto de alta velocidad y de implementación rápida. Una conclusión rápida de todo esto también es que automáticamente ya mires a los lados y veas los grupos, grupúsculos y culturas y empieces a jugar con el sesgo, a hacer debates y empezar a detectar dónde están las fricciones y puedes empezar a quitar el ruido enfrentándolo con debates limpios y jugar, gamificar, por ejemplo, es una solución interesante para ir puliendo, porque si hay ruido muy alto, eso hay que ir puliéndolo y no pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer es ir implementándolo poco a poco, debate tras debate, diálogo tras diálogo, juego tras juego, reto tras reto, bonificando, también siempre ayudando a que todo el mundo quiera incentivarse a resolver. Y esto hay que exponerlo inmediatamente, ASAP, as soon as possible, por favor, porque aquí está la clave para ir reduciendo el ruido, llevarlo a cero y poder estar siempre en un plano de creación todo el mundo. Punto número 2. Cultura versus procesos. El error de uniformarlo absolutamente todo. Es un error común, absolutamente común, querer poner una misma cultura, imponer la misma cultura entre cadenas o unidades de negocios. Cuidado con esto. Cada unidad de negocio tiene su dinámica, su encaje en el mercado y contexto, es decir, lo que funciona en un lado puede que sea tóxico en el otro. Ejemplo súper rápido en esto. Una persona creativa que la secuestras constantemente en tiempos duros, pensamiento límite, pensamiento limitante, rutinas duras, no puedes pedir creatividad porque quizás emerja en un momento que no lo puedes calcular. Entonces ya solo tienes que identificar entre creativo y no creativo, ingenieril o no, pensamiento arquitectónico, divergente o convergente. Juega, busca, analiza, separa, expone todo esto y dialoga con tu equipo o con tus equipos. En lugar de forzar una integración total, lo que podríamos ver también es hasta dónde el equipo llega de los dos lados o de los tres, es decir, qué vamos a conectar. Tenemos un cubo y otro cubo, qué cantidad de porcentaje del cubo, es decir, ese talento, vamos a hacer plug o unplug. Entonces, quizás el 50% de una, el 20% de la otra y el 10% de la otra son propietarios de sí mismos y en el resto de los porcentajes comparten terrenos mixtos, por ejemplo. Es decir, que esa parte de la estructura se puede conectar a ciertas tools que convergen, ¿no? Y que pueden incluso ayudarte a monitorizar, pero que no les secuestran en la parte de producción creativa, es decir, la parte divergente y convergente, es decir, cómo ellos crean, producen y entregan. Ahí quizás eso no hay que enchufarlo y quizás sí podemos enchufar a este plugin de elementos, pues segmentos o unidades tan claras como vender, abrir posibilidades de ventas, oportunidades, hacer awareness, es decir, todo eso sí, lo puedes hacer. Tienes una máquina central que genera todo esto y puede aterrizar leads y traer ya, ¿no? Ya la propuesta comercial y a partir de ahí cada equipo se dedica a lo que sabe hacer. Es una muy buena estrategia. Un muy buen ejemplo es Google, porque su innovación la manejan subiéndolo todo a la nube, pero su ejecución de hardware lo separan, porque imagina que integrarlo todo en Alphabet sería increíblemente difícil, muy difícil, y además generaría mucha fricción. Son muchos países, culturas diferentes. Bueno, es un reto increíble. Punto número 3. ¿Cuándo integrar y cuándo desconectar proyectos, unidades de negocio, sociedades? Si detectas que la cultura de los equipos es similar, que fluye, que el ruido es mínimo, que hay debate, se acalora, pero no hay ruidos duros, no se generan dramatismos, no hay situaciones donde se desbordan las personas y generan una fricción que termina por generar un gran estrés en cada uno de los roles y puede que llegue al burnout muchas de las personas, ya eso ya es el peor de los problemas. Pero visualiza un motor, ¿no? Si tú ajustas todo muy bien, tienes un motor increíble y de repente lo enciendes y pues sobrecalienta un tornillo y ese tornillo se dispara y se destroza todo el motor solo por algo muy concreto. O sea, es decir, que en toda la arquitectura puedes ejecutarlo de forma brillante, pero al momento de encender la máquina puede que no funcione y no pasa absolutamente nada. Hay que desarmar, desordenar, rearmar, reajustar y elegir lo que va y lo que no va. Quizás tenía demasiada potencia ese motor y la potencia hay que sacarla y que se convierta en otro motor. Eso sucede mucho y me ha sucedido, claramente. Y no es negativo. A priori yo lo he visto negativo, según voy avanzando y aprendiendo, me doy cuenta que es lógico. Un negocio con unos fundadores, con un equipo fundador
y con un equipo que quieren generar una cultura propia y autonomía y lograr conquistar un trozo del mercado, no tiene nada de malo. Simplemente no conecta con lo que tú estás, ¿no?, queriendo hacer. Por lo tanto, ahí tenemos un buen caso en el que has tenido una capacidad de crear elementos que funcionan separados y van a tener mucha más potencia, porque esa sobrepotencia crea un nuevo motor y ese nuevo motor va a tener muchos caballos para avanzar y sin ruido, porque entre ellos no van a tener ruido. Y quizás sí tengan intercambios, pero no en la cultura. Pueden tener intercambios de valor, es decir, de productos, de outputs, y si la calidad es buena entre ambos y confluye, pues tendrán negocios en conjunto porque harán outsourcing unos de otros. Por ejemplo, cuando la diferencia en objetivos, en estrategia, en visión y en el propósito, procesos o cultura son diferentes y sabes que son diferentes y lo ves por edad, por lo que sea, hay multiplicidad de formas de ver que eso no funciona, que hay fricción, que hay ruido, desconectar. Y desconectar no significa que se acabe, simplemente que desconectar. Hay que cambiar el escenario y que estén separados. Te voy a dar ahora señales para que detectes cuándo hay que desconectar. Face it, enfréntalo. Cuando ves que un equipo pasa tiempo económicamente costoso, porque ese tiempo vale dinero de la empresa o de ambas empresas diferentes, 3, 4, las que sean, esos roles, están en un proyecto y ves que discuten más que hacen, que no ejecutan sino que están constantemente en fricción y que el lag al cliente termina por romperse, automáticamente tienes un red flag increíble, es muy evidente. De ahí puedes hacer ingeniería inversa y detectar si hay pequeños lags, dónde están pasando, de qué lado están pasando, para también tener un porcentaje dentro del delivery, ¿no?, del proceso completo y de delivery, entender cuánto del output fue empujado por quién más y por quién menos, quiénes, qué grupo de gente, qué equipos. Por lo tanto hay que informarse, hay que estar atento. Hay que tener sistemas de medición, de desempeño también. Detectar diferencias de mentalidad entre unidades que pueden generar bloqueos de decisiones. Hay que detectar quién ha hecho un block y por qué el otro genera un lag, por qué. ¿Quién no se hace responsable de qué? ¿Por qué? De hecho, lo que estoy haciendo es ¿por qué? ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no lo entiendo, ¿me lo explicas? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? Hay que adoptar un rol de indagación. Esto lo podrás hacer con IA también, seguramente. Si quieres, te puedes montar agentes para que estén detrás, ¿no? Preguntando, recabando información. No molestando, no generando fricción, cuidado, sino interesándonos, generando outputs leves o preliminares para tener data para hacer un forensic posterior del caso, un post Motorola. Otra señal es la pérdida de agilidad. Si no vemos que la agilidad avanza y se genera más velocidad cada vez que se opera en equipo, en grupo, pues ahí podemos detectar también una red flag y podemos lo mismo. El vector velocidad nos da un indicador claro de que ahí hay algo que no va a funcionar bien en cadena. Punto número 4. Mi experiencia desconectando estratégicamente vehículos, reordenando la cuota hacia dónde van, reordenando la estrategia global y la de cada una de esas empresas o desconectándonos de alguna de ellas. En mi caso, al crear, yo constantemente estoy queriendo unir fundadores, unir negocios, y hay veces que me he dado cuenta que aunque hay una secuencia en un, por ejemplo, en un sector concreto, empresa A, B, C y D comparten todo un espacio, ¿no?, de la cadena de valor y son como necesarias en cadena entre ellas, y una que creía que era perfectamente necesaria, lo era, y esa afirmación era correcta, pero no el equipo y la cultura. ¿Por qué? Porque el contexto de esa industria no cuajaba, pero no cuajaba por cultura, es decir, por modos de hacer, por inercias también y por estilos de ejecución. Y me vi embebido muchas veces en estar absolutamente estresado yo, centralizando el ruido y no pudiendo comprender por qué constantemente vivía en el ruido. Llevo años ir eliminando ruido poco a poco, uno a uno, en cada uno de los vehículos, aunque sigo creando más vehículos, por lo tanto he ido refinando esa reducción del ruido. También ser muy claro en el filtro, en el contenedor core. En ese contenedor, que puede ser una oficina en la que tú puedes volcar proyectos allí, que se vayan busteando, se vayan madurando y que consoliden, siempre he detectado que hay una desconfianza inmediata con los jóvenes, por ejemplo, seniors contra juniors, bueno, pero así todo tipo, ¿no?, de lo que te decía antes, todo tipo de contrarias entre sí porque vienen de inercias, de sectores diferentes y demás. Incluso compartiendo un sector macro dentro de esos subgrupúsculos sucede esto también. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Mi filtro ahora es cada vez más duro, más técnico, algo que no me gustaba, porque siempre me ha gustado a mí creer en las personas, he sido una persona como muy crédula en el mejor de los sentidos y de dar confianza absoluta y luego ver cuánto se rompe de ella, pero claro, eso es un fallo porque al final ataca contra tu parte más personal y ahí sufres y mucha gente se involucra, ¿no?, y toma roles incluso que no tienen por qué adoptarse, ¿no? Quizás un pattern, es decir, tomar el rol de padre
de hijo y el otro de hijo, o no lograr sintonizar bien, ¿no? Ese adulto, aunque sea un junior, considerar que es un igual, simplemente con menos skills y que tiene que avanzar en ese camino, y hay que ser muy explícito en cómo se va dando esa información, cómo se va acompañando, con bastante de pedagogía y de metodologías. Entonces, bueno, esto es un fallo que he tenido, pero que he ido aprendiendo y que quiero trasladarte. No hay que pasarse ni en el filtro del no ni en el filtro del sí. Y en el arte de ir creando, haciendo company building, en una época en la que es muy interesante hacerlo y crear múltiples opciones, oportunidades, yo te diría que aquí hay que tener un sistema montado y que ir ahondando, avanzando sobre mi forma de hacer company building, que tampoco está definida, pero que sí tengo ya destilado diversos procesos que sí me permiten proteger mi yo profesional y lo que estamos construyendo, tenerlo absolutamente ordenado con multiplicidad de contratos y demás formas de proteger, pero eso es otro tema. Mi aprendizaje aquí también está en el que evolucionar cada vehículo de forma autónoma también te da la opción de analizar en profundidad la velocidad, por qué, e ir refinando esos productos, esa pasión que hay en ese vehículo, que sea core, y ese mejor producto, que sea champion, que sea el 100% de lo que necesita un cliente y que siempre esté feliz de recibirlo. En el mundo de los servicios es altamente complejo, porque al no estar tan productizado, ahora ya es mucho más fácil hacer productos, pero aún así es un estado de mentalidad crear productos. Porque podemos decir, sí, hacemos todo, pero ese todo dentro de un conglomerado de actividades puede que no se entienda tan bien del otro lado y que el output sea mucho más subjetivo, pero cuando tú vas productizando microverticales súper específicas y entregas cada vertical de forma exacta y bien, y lo logras, ahí puedes tener un delivery top y puedes conquistar el boca-oreja famoso gracias a eso. Es más fácil crear una golosina, ¿no?, que guste y que siempre sea el mismo sabor y que se reproduzca en el paladar y que todo el mundo quiera comprar eso y sabe que tiene un color determinado y que al comerlo sabe de una forma determinada y que lo compra en lugares determinados que hay en todos los lugares del mundo. Entonces, claro, ahí es evidente. En el mundo de los servicios es mucho más difícil, pero se puede. Y un vehículo que esté a punto de caer al menos 1, 2, 3 veces y pase por un valle de la muerte varias veces y el founder esté aprendiendo, no significa que tenga que morir. Yo he visto una lógica humana que es que cuando hay alguien más débil que el grupo, imagínate que hay 4 sujetos más fuertes y uno más débil, aparentemente más débil, porque es brillante, pero es aparentemente más débil, falla en cosas tontas y todo el mundo pues lo señala, ¿no? Y es evidente la herida. En cambio el resto no falla en esas cosas tan tontas y quizás no sean tan brillantes, pero cumplen esa función en la que están. Ese elemento discordante lo quitas de esa ecuación, dejas que se siga golpeando hasta que se vaya, ¿no?, refinando como una forja, como cuando se forja el hierro a base de golpes, y va llegando el momento en el que el producto se encaje con la realidad de ese founder, que esa personalidad del founder madure, y ahí es cuando la rampa empieza a crecer. Y si apagas una empresa en un momento de alto ruido porque no sabes segregar esto, empiezas a escuchar opiniones de otros founders diciendo, no, esto no va a mejorar nunca. Yo estoy en total desacuerdo. Todas las personas, todos los founders tienen la capacidad de aprendizaje, de refuerzo, de aprendizaje por refuerzo, que es a base de golpes. Lo mismo que en una IA lo puedes estudiar. Entonces, simplemente es cuestión de tiempo y de dar oportunidad, pero obviamente con mucho seguimiento y acompañamiento. Pero se puede. Ahora te voy a dar unas conclusiones y acciones rápidas. Una conclusión preliminar es que es mejor delimitar con fronteras claras, con procesos claros en las fronteras, para que no se genere fricción y que cada equipo logre conquistar sus capacidades y que tú les acompañes, que les hagas mejorar, que les aportes recursos, pero hasta ahí, y que te llenes de información. La máxima de información es poder. En este caso aplica Founder. Vamos a rehacer y a comprimir en esa frase otro estilo de pensamiento, otra perspectiva. Obtener el máximo de información te permite maniobra. La maniobra te permite tomar decisiones informadas para mantener el equilibrio entre ese sistema que no va a estar equilibrado, que va a costar equilibrar o que nunca vas a poder equilibrar en su totalidad, pero por sectores, por zonas, sí, por vehículos también. Acciones clave. Evalúa. Analiza cuánto ruido hay en cada uno de los proyectos. Haz un scoring de ello con diferentes indicadores para que puedas de forma repetida analizarlo. E incluso tienes ahí muchas herramientas para hacerlo. No forzar lo que no aporta valor. No hagas un Frankenstein. En el mundo del software, del desarrollo, he visto muchos Frankensteins invisibles porque por arriba todo funciona, pero por dentro es un Frankenstein. Eso tarde o temprano craquea, buguea y muere. O rompe totalmente o rompe parcialmente, pero va a emerger el ruido y el problema. Define las áreas conjuntas que sean las de aportarles a cada uno de los vehículos, no exigirles, y sepárales lo más que puedas.
y analiza. Y sobre todo que los founders y las personas líderes de estas unidades sientan autonomía, que creen territorio, compromiso. Espero que te haya aportado valor en reducir ruido. En otros momentos también te ayudaré a reducir ruido interno tuyo para gestionar, porque no es difícil estar también acompañando todo el rato, siendo el cohesionador, el que empuja, el que crea, el que, ¿no?, genera energía dentro del sistema que has creado. Da igual lo que sea. Proyectos, proyectitos pequeñitos, empresas, empresitas pequeñitas, da igual, o grandes. Pero hay mucho ruido y yo sé, founder, que tú no lo cuentas, pero estás sufriendo por dentro muchísimo. Evitemos el drama y vayamos a racionalizar, limpiar, barrer bien, ordenar y que te ayude a crecer. Seguimos.